Hola, ¿qué tal? Yo soy Alessa Esteban y quiero hablarles un poco de mi experiencia con los maestros y guías espirituales, los arturianos y los pleiadianos en específico, y algunos maestros de Orión que apenas reconocí que eran de Orión y que, bueno, muy orgullosamente y muy felizmente porque son todas estas familias cósmicas que tienen que ver con el nacimiento de esta civilización y de esta realidad como la conocemos ahora y de todos estos avances a los que nos estamos acercando en este momento. Y primero, antes que nada, son las razas fundadoras, no nada más de la civilización en este planeta, sino también de el antiguo Egipto y de cómo empezó esta civilización en el antiguo Egipto y cómo empezaron a conectar todas estas energías que dan origen a los seres, los sacerdotes y los seres sagrados de esta civilización, ¿no? Del antiguo Egipto. Entonces, bueno, los arturianos y los pleiadianos son dos de las razas principales, ¿no? Son los dos primeros que fueron creados en el universo para trabajar con la energía, ¿no? Como conciencia. Digamos que la creación del universo es la conciencia más grande que puede existir y de esta conciencia que quería expandirse más debido a la inteligencia que tiene, fue creando otros fractales o fragmentos de sí mismo. Y entonces esta conciencia se fractalizó teniendo la misma forma, el mismo patrón y las mismas estructuras moleculares y energéticas para crear otras razas inteligentes, ¿no? Que en este caso son los pleiadianos, que son seres de luz, que son muy ligeros, que son seres energéticos principalmente, y los arturianos, que si bien ellos sí tienen cuerpos físicos, también están y habitan en lugares muy elevados energéticamente y como muy intensos. Y todo esto también a mí me ayudó a entenderlo muy bien, cómo es que se componen estas razas extraterrestres o estos seres guías espirituales, más bien. Cuando vi la serie de Matías de Stefano en Gaia, la serie de este chico argentino que recuerda sus vidas pasadas y que recuerda a los seres que son parte de su familia cósmica. Esto me ha pasado a mí también muy similarmente, no igual, pero sí de una manera similar, porque yo también he ido recordando poco a poco desde que era niña y desde mi juventud, he ido recordando poco a poco cómo he tenido durante todo mi crecimiento, en distintos momentos de mi vida, contacto con distintos seres que se me aparecían casi siempre en sueños y en meditaciones, pero que a través de estas canalizaciones me daban información de cómo era la vida, de cómo funciona el universo y despertaron en mí este interés para desarrollar mi propia espiritualidad y empezar este camino espiritual y llevarlo a cabo y sobre todo sostenerlo, porque es bastante difícil. Muchas veces sentía que iba yo en contra de la corriente, ¿no? Que era tan fuerte y que la gente pensaba que yo estaba loca o que era rara o que, sobre todo en la escuela, ¿no? En la primaria y cosas así, cuando yo dibujaba seres extraterrestres en mis cuadernos o cuando yo tenía estos sueños o cuando yo veía cosas, porque siempre he sido muy sensible para ver energía energías que son prácticamente invisibles o ver ciertas frecuencias o ver ciertas cosas que incluso a mí me sorprendían muchísimo estar viendo esto y estar viviendo estas cosas que podrían considerarse paranormales, pero a mí me interesaba muchísimo y era gracias a que me daban información y que me decían qué eran estas cosas. Me parece que alguna vez les conté mi sueño en donde estaba yo abrazando a un ser de piel gris, como si fuera un delfín, y me señalaba al cielo y me decía Pléyades. Entonces yo vi en el cielo todas estas estrellas formaban la cabeza de un león que tenía alas. Entonces era como, no sé, algo muy especial, ¿no? Las alas y los leones, los felinos, que siempre he sido que siempre he estado atraída hacia los felinos y hacia los leones y que a veces siento que mi personalidad podría semejarse a la de un felino, pero bueno, el punto es que
En este sueño yo me desperté con esta palabra Pléyades y yo era muy pequeña, muy joven y le pregunté a mi madre, oye madre, ¿qué significan las Pléyades? Y ella me dijo, pues no sé, pero creo que es un conjunto de estrellas. Pero ¿de dónde sacaste esa palabra? Porque realmente no teníamos contacto en ese entonces con este tipo de información o con este tipo de palabras. Y bueno, pues muchos años después es que descubro que las Pléyades son este grupo de estrellas y que, bueno, tienen y que ahí habitan seres, ¿no? Entonces, yo no sé por qué a mí me visitaban estos seres o por qué tenía yo contacto con estos seres, porque cuando yo meditaba a muy corta edad, yo tendría como 14, 15 años, yo meditaba y conectaba con seres que me decían cosas, que me decían, mira, siente esto en el corazón y al sentirlo así, ese es mi nombre. Y entonces yo decía, oh, wow, es como un tironcito atrás del corazón, sí, ok, entonces te llamas así. Entonces era como esta frecuencia, como sentir esta energía que podía identificarse con un ser en específico. Y justamente hubo un gran periodo de mi vida, una gran parte de mi vida en donde yo olvidé todas estas cosas, porque claro, en la secundaria, en la preparatoria, pues la gente se burla de ti, dicen que estás loca, que etcétera, etcétera. Entonces yo seguía dibujando todos estos motivos egipcios y no, yo recuerdo que cuando era niña veía un ojo abajo de la puerta, me asomaba yo así abajo de la puerta y veía yo un ojo como el ojo que sale en el billete del dólar, un ojo así, ¿no? Que era el que yo veía, pero pronto lo dejé de ver estas cosas y bueno, mi vida pues no siempre estuve en contacto con estas cuestiones paranormales y aunque siempre me interesó y siempre estuve leyendo acerca de la reencarnación, de las religiones, de la meditación, de los chakras, de la religión hindú, el budismo zen, o sea, me interesaba todo esto y me ponía yo a leer todas estas cosas como por mi cuenta y mucho tiempo pues lo olvidé y viví mi vida de artista muy normal porque me empecé a dedicar al arte y entré a la Academia de Arte en México, de Bellas Artes, y empecé a hacer mi trabajo artístico. Y en la Academia de Arte hay son muy críticos, o sea, los maestros y los compañeros, los artistas y los maestros son usualmente muy críticos. Y entonces, obviamente, no te dejan ser tan perceptivo, tan sensible en el sentido de lo espiritual, ¿no? Porque eso lo ven como algo que lo criticaban, que lo despreciaban, que lo veían como algo que no era pues coherente con la teoría del arte y cosas así, ¿no? Entonces pues lo hice a un lado y me dediqué a estudiar arte de una manera muy seria y muy conceptual y me volví muy fría y muy racional en este sentido, pero justo ahora que me mudé a Italia y que me toca la cuarentena aquí en Italia, justo me sucedió que en este encerrón empecé a meditar 4 veces al día incluso, ¿no? Entonces, como tenía yo inquietudes y miedo por lo que estaba pasando, pues me ponía yo a meditar, que era la manera en cómo podía yo conectar con esta parte más calmada de mi vida. Empecé a estudiar la cábala y empecé también como a seguir traduciendo los jeroglíficos egipcios y como a retomar estas cosas. Y lo chistoso es que a partir de las meditaciones que hice en la cuarentena, empecé a ver a un ser arturiano. Yo sé que es arturiano porque pues me lo dijo, ¿no? En mis meditaciones. De pronto, ya saben, hay meditaciones que te mandan a tu safe place, ¿no? Como a tu lugar a salvo y a tu cueva o a tu castillo o a tu templo, no sé. Y entonces yo iba como a ciertos lugares que he construido y en mi mente, ¿no? Y ahí de repente empecé a encontrar a esta persona que pues que salía ahí, ¿no? Que es un hombre que físicamente se ve como un hombre de cabello largo, ¿no? De cabello hasta acá. Y me doy cuenta que yo ya había soñado con este hombre antes y que yo también lo había visto antes porque yo lo dibujaba
antes de entrar a la Academia de Arte, yo hice unas pinturas en donde siempre hacía yo un guerrero con una armadura color sangre y que estaba en un mundo así súper, súper surrealista y ya saben, este tipo de cosas que uno hace al principio a través de la sensibilidad y no tan con tanta intervención de la racionalidad teórica del arte. Y entonces empecé yo a darme cuenta que era el mismo que yo pintaba cuando era chica y que era el mismo que veía yo en sueños y que en los sueños yo lo veía así de lejos con otros hombres muy parecidos porque son muy altos. Y entonces yo venía con una amiga en un auto y le decía, mira, ahí van los arturianos, por favor, adelántate que quiero hablar con ellos. Y entonces el auto se detenía junto a ellos y ellos volteaban y me sonreían y tenían trencitas y tenían el pelo pintado o lo tenían un poco azul con verde y eran muy rubios y muy altos. Y entonces, pues yo hablaba con ellos, ¿no? Y era muy emocionante porque había yo contactado con ellos y entonces yo sentía que había sido algo muy importante. También en ciertos momentos en mi vida que han sido difíciles, de pronto cuando he estado como al borde de una depresión, de repente he soñado con seres que vienen a mí, que hablan conmigo y que me entregan, no sé, códigos de luz o frases que brillan y que están alrededor de mí y han sido como contactos con distintos maestros ascendidos, pero en este caso yo sabía que eran los arturianos y en este caso, en estas meditaciones, este arturiano empezó a hablar conmigo y me empezó a pedir que yo, de una manera más consciente, empezara a trabajar con ellos para poder anclar toda esta información que he recibido por parte de mi familia, los pleyadianos, pero que trabaje en conjunto con los arturianos, porque lo que hacen los arturianos es anclar a nivel molecular, a nivel físico, en nuestro ADN, todas estas emociones y percepciones que vamos bajando del universo, ¿no? Como toda esta información energética y divina que cae en nosotros, la vamos anclando en nuestro cuerpo también, ¿no? Porque tiene que ser funcional, ya que estamos en este cuerpo físico, tenemos que hacer de nuestra espiritualidad algo que conecte con esta realidad, o sea, algo que haga que nuestra realidad sea funcional y sostenga precisamente ese trabajo espiritual que estamos haciendo, porque no tiene nada de sentido hacer un trabajo espiritual si estamos viviendo en un mundo completamente material y en donde no podemos aplicar nada de esto y donde la gente piensa que estamos locos y que no hay nada que nos ancle a esto que estamos viviendo y que estamos percibiendo con nuestros otros sentidos físicos. Y entonces de esto se trata, que ahorita ya hay una integración de todas estas informaciones y energías y que estamos en este nivel y en este momento en donde vamos a poder integrar ambas cosas porque estamos trabajando ya también a nivel de desarrollar nuestro ADN al punto en el que nuestro cuerpo también evolucione y también ascienda energéticamente para poder sostener las vibraciones de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está avanzando aceleradamente y el cuerpo físico no puede muchas veces sostener todas estas energías tan intensas. Por eso es que a veces nos enfermamos o nos sentimos muy mal y desacomodados o no estamos realmente presentes en nuestro cuerpo y nuestro espíritu anda flotando como o nuestra alma anda flotando así como por aquí, a un lado de nuestro cuerpo, y no estamos realmente haciéndolo consciente hacia estar presentes en el cuerpo, ¿no? Y entonces esto es algo que ahorita ya tenemos como el chance, la capacidad de darnos cuenta y de conectar, porque todos los upgrades, ¿cómo se dice esto? Todas las actualizaciones que hemos recibido de todos estos eventos astrológicos, cada luna llena, cada eclipse, cada llamarada solar, cada, no sé, conjunción de planetas, cada Mercurio en retroceso, cada
cuestión que sucede en el universo nos está bombardeando de energía externa, que esa energía que está preparada de cierta forma para que los paquetes de información que están contenidos en nuestro ADN empiecen a explotar, empiecen a abrirse y empiecen a cambiar y a mutar incluso el cuerpo físico para poder sostener todas estas energías elevadas y empezar a hacer un trabajo que sea más acorde a una dimensión elevada, como la quinta dimensión, que es a donde se supone que en este momento estamos ascendiendo. Entonces ellos están aquí también en parte para ayudarnos en esta ascensión, para guiarnos un poco de cómo es que debemos ir haciendo este trabajo y que no sea tan confuso, ¿no? Porque muchas veces decimos, ay, me estoy muriendo, ¿qué me está pasando? Y no es nada, es esto que se están abriendo los chakras o se están desatorando programas y muchas veces esto suele ser muy doloroso y no sabemos si nos estamos muriendo o realmente está pasando algo en un nivel energético, ¿no? Entonces, pues por eso es que nos mandan también a algunos de nosotros a hacer estos videos para poder explicar estas cosas, ya que la gente en este momento tiene muchas dudas al respecto. Entonces, si ustedes son unos de ellos, pues bienvenidos, y si tienen comentarios y si pueden aportar a esto, pues muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Y claro, esto es parte como de este despertar colectivo y en donde estamos también conectando ya en otros niveles con nuestros guías espirituales, que son ellos, que son los maestros ascendidos, principalmente. Primero, es que viene como por etapas, ¿no? Lo que entendí es que primero conectamos con los ángeles, con nuestro ángel de la guarda, con Jesús, con estos maestros ascendidos como Jesús, Joshua de Nazaret, que es quien me visitaba en algunos sueños también, Saint Germain, que es otro de mis maestros que venía a visitarme, el arcángel Miguel o Rafael. Claro que trabajar con ellos es ya invocar energías angelicales y frecuencias tan altas que limpian y transmutan todo a nuestro alrededor sin importar que es una energía realmente general y grande y maravillosa del lado de amor de las frecuencias del universo. Entonces primero uno conecta con ellos, que son como estas guías amorosas principales, y después nuestra alma, al tener contacto con los ángeles y con los maestros ascendidos, se va preparando un poco más y se va abriendo también, nuestro cuerpo también se va abriendo neurológicamente para poder entender lo que es el contacto con los guías espirituales, o sea, con los pleiadianos, con nuestras familias cósmicas, ¿no? Porque esto no es algo que sea tan fácil de entender, porque hay gente que yo no todavía, pero hay gente que ya en esta vida tiene contacto con ellos físicamente y de frente a frente, ¿no? Que no es algo tan, pues como tan sencillo de imaginar o de que se asienta esta información y que podamos creer en estas cosas o no. Entra mucho el escepticismo, la duda, dependiendo de nuestra educación, de nuestro carácter, etcétera. Y es totalmente válido, todo es totalmente válido, porque todo esto solo son distintas perspectivas energéticas de nuestra multidimensionalidad, o sea, somos seres múltiples que existimos en múltiples lugares. Entonces, cuando uno va entendiendo estas cosas, que también se entiende a través de estas actualizaciones energéticas que vamos teniendo, y que va impactando en nuestro ADN, entonces es que podemos ya realmente empezar a recibir y entender esta información, y entonces es cuando ya podemos tener un contacto más directo con nuestros maestros, ¿no? O con los arturianos, con los pleiadianos, o con los lirianos, o los de Venus, o los de Orión, o los lemurianos, o todas aquellas razas maravillosas que están allí y que crearon el universo y que crearon el planeta Tierra junto con nosotros y que ahora están realmente contentos y felices de podernos asistir de una manera más directa. Entonces lo que viene ahorita es mucha apertura a recibir esta información y a poder trabajar con ella. Entonces ya estamos agarrando más fuerza y estamos entendiendo mejor cómo compartir esta información
sin que haya tanto daño, ¿no? O sea, porque hay gente que es muy cruel de repente con sus comentarios. Entonces, como para, no sé, tener como un buffer, creo que ahorita ya estamos un poco más a salvo. Yo por eso no hablaba de estas cosas, sino hasta apenas ahora, ¿no? Y fue, por eso hablo de mi experiencia, porque sí hubo un periodo de tiempo muy grande en mi vida en la que ignoré todo este contacto y todas estas cosas, pero ahora entiendo que parte de mi misión en esta vida, más que ser artista, pues era justamente abordar este tipo de cosas, pero algo tenía yo que hacer en mi vida, ¿no? Mientras esto era posible hacerlo. Entonces, en estos años, pues fue que yo me dediqué a construir todas estas bases teóricas y filosóficas y espirituales para poder hablar de una manera coherente y racional y física, o sea, no nada más hablar de los sentimientos o de las emociones, sino de una manera realmente masculina también, con esta energía de divino masculino, para poder conectar la información y entregarla a ustedes de una manera pues coherente, ¿no? Y que resuene, que se entienda. Entonces, bueno, pues espero eh, respiren profundamente para que toda esta información baje al chakra del corazón. Entonces es necesario respirar profundamente, sostener, y al exhalar esta energía ya llegó y lo que resuena con nosotros va a resonar y lo que no, no se va, pero ya hemos transformado e integrado esta energía, ¿no? Este conocimiento en nosotros. Entonces, poco a poco nos iremos dando cuenta, según nuestras propias experiencias y nuestras propias sincronicidades y señales del universo, cómo es que los maestros se están comunicando con nosotros. Y bueno, pues esto era lo que yo quería decirles. Muchísimas gracias y no se pierdan las lecturas de tarot que he estado haciendo con respecto a los mensajes de nuestras familias cósmicas, porque el tarot es una herramienta buenísima para poder sincronizar estas energías y ver y recibir mensajes de una manera más personalizada, porque lo que lee el tarot es precisamente las líneas de tiempo predominantes de la energía que ustedes sostienen en este momento. Entonces, de esta forma es que el tarot puede, ¿no?, mostrarnos cuál es la línea de tiempo a la que vamos a saltar más pronto o a la que podemos acceder en este momento, ¿no? En fin, muchísimas gracias, no les quito más su tiempo y estamos en contacto.